Adelante, pastor. Muy buenas noches. En este día 21 de noviembre estamos llevando a cabo el discipulado que tiene como título general la oración en el desarrollo de la iglesia, en el funcionamiento de la iglesia desde el principio, la importancia de la oración, y el subtítulo para ahora, para el día de hoy, es Pablo predica el Evangelio en Antioquía de Pisidia, capítulo 13 del libro de los Hechos, y haré un recuento de lo que llevamos al respecto de Pablo predicando el Evangelio en Antioquía de Pisidia. Aquí estamos en lo que se llama el primer viaje misionero de Pablo. Pablo y Bernabé, ungidos por el Espíritu Santo en la iglesia de Antioquía de Siria, fueron enviados a una misión que el Espíritu Santo les iba a conducir, porque no había un itinerario, no había un plan preconcebido. Como todo lo que se hace para el Señor de una manera verdadera, pues sabemos el motivo, pero los detalles se los dejamos al Señor a través del Espíritu Santo, como lo hacía Pablo y Bernabé. Ya habían estado en la isla de Chipre, allí habían tenido encuentros, habían ganado almas, un personaje importante para pues la iglesia naciente del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que había sido anunciado desde el principio de las edades, pero que ahora se realizaba a partir de que pues Cristo, Jesucristo, el Señor, ascendió a los cielos y dejó pues la tarea a sus discípulos y seguidores. Él dijo, toda potestad, son palabras de Cristo, toda potestad, lo cual quiere decir todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Y vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí había una transferencia de autoridad, de poder, primero recibido por Jesucristo mismo, de su Padre. Todo poder, toda autoridad la había recibido ya Jesucristo cuando ascendió a los cielos. Y profetizó que aquellos que le seguían de todo corazón iban a recibir poder también del cielo, del Espíritu Santo. Así que, pues estos enviados, esta pareja de siervos, Pablo y Bernabé, andaban por aquellos caminos del Asia Menor, ahora Turquía, explorando, caminando y viendo por qué lugares los llevaba el Señor, el Espíritu Santo. Después de la isla de Chipre, pues llegaron a la costa ya del continente y se internaron hasta llegar a la ciudad de Antioquía. Hemos descrito esta ciudad y la importancia que esta ciudad tenía. Y el hecho de que, pues, en la sinagoga que ellos visitaron en esa ocasión, que narra el capítulo 13 del libro de los Hechos, pues era una audiencia mixta. ¿Qué quiere decir mixta? Que había judíos, pero había también gentiles de diferentes nacionalidades, y ellos conformaban el auditorio que Pablo tenía enfrente. Llegó el momento que
pues por el señorío y la presencia que llevaba Pablo y Bernabé, las autoridades de esa sinagoga les dieron la palabra. Esto lo estoy recreando nuevamente, ya lo había explicado en el capítulo anterior, la ocasión anterior. Pero es importante para darle continuidad a el discurso que elaboró el apóstol Pablo en esa ocasión. Y hablando de predicaciones y discursos de Pablo, hemos de hacer notar, después de un estudio de la palabra, que hasta el momento Pablo, pues realmente no había hecho, no había dado una enseñanza verbal. Eh, por ejemplo, solo había habido una ocasión en Hechos 9, después de la visión que tuvo Pablo de Jesucristo en gloria, que lo llamó a seguirle en Damasco, y pasó por diferentes circunstancias. No lo vamos a leer, lo hemos estudiado bastante profundamente, el capítulo 9 de Hechos. Y dice que Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, después de la visión, inmediatamente después, que pasaron 3 días, ni comió ni bebió, pero después se cayeron unas costras de los ojos y pudo ver nuevamente y ya era otro Pablo. Ya no era Saulo, era un hombre diferente, dispuesto a seguir al Señor que se le había presentado en el camino de Damasco. Y allí la palabra de Dios en Hechos 9, del 18 al 20, dice que después de comer, que no había comido en 3 días, eh, y descansar, pues predicó el Evangelio de Cristo, hablaba de Cristo, ya empezó de una manera sobrenatural a predicar. No dice exactamente, vale la pena ver esa primera predicación de Pablo, Hechos 9, 18. Es muy interesante seguirle la pista a Pablo como predicador. Dice el versículo 18, eh, Ananías lo ministró y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo por algunos días en Damasco con los discípulos. El versículo que viene al caso es el 20. Dice: enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. No era poca cosa predicar a Cristo en las sinagogas de Damasco. Allí había más judíos que en Antioquía de Pisidia, era casi puro auditorio de judíos, y los judíos se asombraban de que Pablo estuviera predicando al Cristo, a Jesucristo, a quien perseguía anteriormente. Ese era el único asombro. No se dice, ¿verdad? Y dice que demostraba mientras más lo criticaban, porque se puede decir había cambiado de bando, de perseguidor a predicador. Dice: Saulo más se esforzaba, versículo 22, y confundía a los judíos, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí directamente la predicación de Pablo era muy directa, era demostrar que Jesús, que habían llevado a la cruz, que lo habían crucificado por medio de los romanos, pero instigado por los judíos, pues era el Cristo.
El Cristo quiere decir el Mesías, el enviado, aquel que esperaban los judíos en todas sus lecturas proféticas, que ya había venido, que él era y lo habían crucificado. Desde luego que este mensaje pues era como restregarles en los ojos a estos judíos su torpeza, su necedad y pues se enfurecían, hasta quisieron matarlo. Fue la primera predicación de Pablo en Damasco. Eh, Pasó tiempo todavía, pasó tiempo, Pedro estaba predicando, Pablo, el Señor lo llevó a hacer algunos viajes, le mostró más y más de su gloria y pasó el tiempo y estamos en el 9, ¿verdad? Repasando el 9 y la primerísima predicación de Saulo en Damasco. Estamos siguiendo los pasos de Saulo como predicador, y como pues el apóstol dice como un abortivo me llamó a mí, yo fui el último de todos los apóstoles, lo dice en una de sus epístolas. Algo debemos de comentar sobre la persona de Pablo, de Pablo. En algún lugar él dice, no soy de gran presencia, no soy de verbo fácil. Cualquiera diría que el gran Saulo, que el gran Pablo era un predicador que despertaba en las multitudes la emoción, el amor a Cristo, la intención de cambio. Como ahora tenemos algún tipo de predicadores, ¿verdad? Que se exponen de una manera muy, pues llena de notoriedad hacia la persona que predica. Pablo dice que él mismo se define de difícil palabra y de apariencia poco notable, lo cual nos lleva a pensar que no era muy alto de estatura, ¿verdad? No era un Saúl, ¿verdad? El rey Saúl, pues la Biblia lo pone como un prototipo de un varón muy varonil, muy alto, llamaba la atención. Sin embargo, Saulo mismo se define como alguien, pues del promedio, yo digo, no muy notable físicamente y aún su verbo, su palabra no era arrebatador, pero tenía grandes virtudes que el Señor le había dado. Por eso la intención ahora es de seguir esta predicación de Hechos 13 de Pablo en Antioquía de Pisidia. Ustedes me dirán por qué te estás deteniendo tanto en esta predicación, y pues yo siento en el corazón que conocemos más al apóstol Pablo por sus cartas, por sus escritos, que por sus predicaciones, y que bien hacemos para hacer justicia a la palabra de Dios y al consejo completo de la palabra, de enfocarnos con mucho, como con un microscopio, analizar el por qué Pablo en una predicación, pues a un grupo de gentiles y de judíos, les da tantos detalles de la historia del pueblo de Israel, siendo que pues ya estaba predicándose otra, pues llamémosle otro enfoque. El Mesías ya había venido, todo lo que esperaban ya había sucedido. Eh,
¿Por qué hablar de la historia del pueblo de Israel? ¿Por qué darle tanta importancia en una predicación a la historia del pueblo de Israel con tantos detalles? Pues primero porque Pablo era un conocedor profundo de la historia del pueblo de Israel. Él había estudiado en los más, pues, notables institutos de las sinagogas y con los mejores maestros. Había estudiado los libros santos del Antiguo Testamento, los libros proféticos, y él lo tenía muy claro. Para él era claro lo que había sucedido, el cumplimiento de las profecías. Lo vio ante sus propios ojos y él no paraba de predicar. Y en esta primera predicación nos da los porqués, las razones. Y yo, pues, leyendo y releyendo el orden de los argumentos, ¿verdad? Con los que él presenta la predicación, pues me maravilla que el Espíritu Santo que moraba en él lo haya llevado de esa manera para mostrarnos en primer lugar quién es la maravillosa persona del Dios Todopoderoso. Porque el Dios que movió a los del pueblo de Israel a través de Egipto, a través del desierto, que los pasó por el mar y abrió el mar, etcétera, es el mismo Dios que adoramos nosotros ahora como cristianos. Es el Dios todopoderoso que levantó a Abraham, ¿verdad? Y de Abraham pues hizo un pueblo y todas las bendiciones de ese pueblo, dice posteriormente Pablo en sus escritos, Romanos y Corintios, etcétera, pues vienen a ser tamizadas y pasadas por el fuego de la presencia del Hijo, el Mesías prometido, el Cristo que Dios había hablado y que cumplió en todo, pasado por eso. Son las bendiciones, pero también son las enseñanzas para ese pueblo que el Señor sigue levantando. Y un día dice la palabra que los verdaderos judíos y los verdaderos cristianos, o sea, ganados por la sangre de Cristo, pues se unirán en un solo pueblo. Todavía no sucede, todavía se está definiendo quiénes son los judíos verdaderos y quiénes son los cristianos verdaderos que en un futuro se han de unir en un solo pueblo. Pero estudiar todo esto es algo necesario. Estudiar la visión profética de el apóstol Pablo en este discurso. No me canso de darle importancia a este discurso. A mí me ha asombrado y lo estudio y lo estudio. Bueno, pues ya este discurso empezamos diciendo que hizo la señal Pablo en el versículo 16. Estamos en Hechos 13:16 y es el inicio, ¿verdad? Ya lo comentamos, pero lo volvemos a hacer. Hizo la señal de silencio con la mano, demostrando que la autoridad que Cristo había prometido a sus apóstoles para predicar, dijo, y me seréis testigos y predicaréis con el poder que yo les estoy dando. Eso dijo Cristo. Dijo Cristo, lo vuelvo a repetir, toda potestad me es dada, toda autoridad me es dada desde los cielos
y en la tierra, en los cielos y en la tierra. No hay lugar que escape de la autoridad y la potestad que Dios le ha conferido al Hijo, a, a Jesús, el Mesías prometido, el Cristo de Dios. Y Pablo, con esta unción y esta autoridad, levanta la mano y los demás se callan. Y aquí se dirige a este auditorio mixto, varones israelitas por un lado y los que teméis a Dios por otro lado, o los que aman y obedecen a Dios. De este versículo ya hablamos en el estudio anterior. Habla también de cómo el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, versículo 17, y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Lo vimos en el estudio anterior. ¿Quién es Dios? El Dios del pueblo. ¿Quién es? ¿Qué características tiene? Pues es omnipresente, omnipotente, omnisciente, todo lo sabe, porque Él escogió, enalteció. El versículo 17 nos define al Dios en quien creemos. Es el Dios que escoge, el Dios que enaltece. Todo le es posible, todo puede hacer Él, nada es imposible para Dios. Él no se queda corto en nada. Él tiene todo el poder y toda la sabiduría y todo el propósito. Es importante que entendamos en esta parte del discurso que Pablo está hablando a un auditorio mixto donde había griegos y los griegos pues tenían sus dioses, había romanos y los romanos tenían sus dioses y había otras naciones que tenían sus dioses. Y aquí está hablando de un solo Dios que cumple con las expectativas pues de todos los humanos, que en otras religiones pues dividen, no les parece que es posible que un solo Dios, y entonces pues se crean muchos dioses, el dios de las cosechas, el dios de la fertilidad, el dios de las estaciones, el dios de la guerra, pero aquí Pablo está hablando del único y sabio y poderoso Dios en el cual nos está predicando. Entonces, lo que hace Pablo primero, Pablo, es predicar a Dios, al Dios único y verdadero que escogió a un pueblo, enalteció al pueblo, los llevó por tierra, a Egipto, los sacó de Egipto, es el Dios de los tiempos, un Dios que no se olvida, que no se olvida de su pueblo. Pasaron 40 años, 400 años en Egipto, 40 años en el desierto, y Dios no se olvidó de ellos. Dios no se olvida de su pueblo, Dios no se olvida de sus llamados, pasa el tiempo y Dios no se olvida, los cuida, los sustenta y los protege en el desierto. Versículo 19, y cuando es necesario librar la batalla para establecerse en una tierra, pues también Dios está con ellos, ¿verdad? Este, Josué, pues confiesa, ¿verdad? Con todo su corazón, yo y mi casa serviremos a Jehová y ni nos tendremos temor, tendremos el valor, y iremos y conquistaremos. Y así fue que destruyeron 7 naciones en la tierra de Canaán para obtener la herencia del territorio.
Sí tenían la promesa, pero tenían que trabajar, tenían que poner sobre la mesa toda su entrega, y aunque con la protección del Señor, ¿verdad? En Deuteronomio 7, que es un capítulo muy importante, porque como vuelvo a decir, pues nos vamos como cristianos también empoderando de todas las promesas, pero también de las obligaciones que tiene un verdadero pueblo de Dios. Vamos al capítulo 7 de Deuteronomio. Ya lo vimos, pero lo vamos a volver a ver porque es muy importante. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. Y yo creo que ahora como cristianos debemos de sentir que cuando somos ganados para Cristo por la predicación de la palabra, pues hemos pasado tiempo en el desierto, hemos pasado muchas vicisitudes luchando contra el pecado, contra los adversarios de todo tipo. Pero hay una tierra donde el Señor nos quiere establecer, y esa tierra pues está ahí a la mano según las promesas. Y en la palabra de Dios dice que pues las promesas de las cuales tú te apropias, las promesas de Dios, del Señor, pues es la tierra que tú pisas y sobre las promesas tú descansas. Pero para creer y entender las promesas, pues tienes que estudiarlas en la palabra de Dios. No las puedes inventar. No puedes inventar que Dios va a bendecir sin discernir. Dios es un Dios de orden, un Dios donde todo sucede de acuerdo a su justicia. Y eso lo tenemos que entender, y por eso es que lo leemos y lo leemos. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a los enemigos. Y todos los que hemos caminado el camino, ¿verdad?, de las promesas y creído, pues hemos visto que muchos enemigos que antes eran enemigos los han quedado atrás, han quedado vencidos, pero no termina ahí. Dice que hay que destruir, versículo 2, hay que destruir del todo. No hay que hacer alianzas ni tener misericordia. Si estamos alejándonos de una vida de derrotas y de luchas infructuosas, y el Señor nos lleva por el camino de las promesas, pues hemos de seguir el camino que Dios nos está mostrando, y no estar añorando aquello que pues teníamos, y aquellos dioses en los que creíamos. Versículo 5, destruir los altares, quebrar las estatuas, las imágenes, esculturas en el fuego. Muchas veces no es algo físico, sino es algo espiritual. Teníamos ídolos humanos, o podría ser cualquier persona, de cualquier índole, y todo eso pues tiene que quedar atrás, porque un pueblo santo para Jehová es un pueblo especial. Y lo dice en el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Qué hermoso.
No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Hoy en día lo vemos, ¿verdad? En que pues se nos habla de cifras, se nos hace creer que pues tener una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, pues no te va a hacer alguien importante, que no vas a ser una persona notable, pues no lo vas a hacer, dice que erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, ahí está la razón. ¿Por qué seguimos al Señor? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, por cuanto Jehová nos amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí Faraón, rey de Egipto, tipifica pues al Satanás de la historia, ¿verdad? Que tiene en servidumbre a los hombres por el pecado, por la ambición, por la crueldad, por el querer ser más que los demás, por la falta de amor, por el odio, por el rencor, ¿verdad? Eso es servidumbre de la mano del rey de Egipto, servidumbre de la mano de Satanás. Pero de allí el Señor nos ha rescatado y se conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Y aquí seguimos hablando de Dios, ya hablamos de su omnipotencia, ya hablamos de su gran poder, y aquí él mismo se define en lo que le dictó a Moisés en Deuteronomio. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Ah, qué atributo tan grande tiene nuestro Dios. Es fiel, fiel. Y si Él es fiel, pues pide que seamos fieles. Y nos define aquí la fidelidad de Dios. Fiel, versículo 9, Deuteronomio 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Tres veces define a Dios. Es Jehová tu Dios, es Dios y es Dios fiel. ¿Por qué será que lo define tres veces? Debe tener una razón maravillosa de darnos su totalidad, ¿verdad? Es nuestro Dios, es nuestro. Amén. Si algo poseemos en la tierra, pues es a Dios, porque dice que es nuestro, Jehová tu Dios, que es fiel y define la fidelidad. Guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Este Deuteronomio 7:9 es precioso, como toda la palabra de Dios. Si estamos caminando en esas promesas, estamos seguros, estamos confiados de este Dios que es nuestro Dios y que es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Pues no es que nosotros prediquemos porque no amamos al prójimo y se nos acusa, es que ustedes no nos aman y dicen que Dios nos va a destruir. Pues es que en la justicia divina, Él ofrece a todo aquel que le sigue y le ama, todo, todo, pero el que no, pues no puede en su justicia. Y dice
O lo amas o lo aborreces. Y a los que lo aborrecen, pues viene destrucción sobre ellos y no se demora, con el que le odia en persona le dará el pago. Es aconsejable. Versículo 11. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumpla. Amén. Vean que, pues, Pablo no se andaba con predicaciones superficiales. Dice que a su pueblo lo soportó en el desierto. Volvemos a Hechos 13:19. Destruyó las 7 naciones, pero claro que el pueblo tuvo que esforzarse y creer. Esforzarse y creer. La incredulidad impide que puedas heredar el territorio y la tierra que Dios te da. Ya lo leímos en el Deuteronomio 7. Ahora vamos a leerlo en Tito 11, Tito capítulo 2 del 11 al 14. Tito capítulo 2 del 11 dice, porque la gracia de Dios, y aquí habla de otro atributo maravilloso que tiene nuestro Dios. Miren cuánto hemos conocido de Dios en este estudio, por ir palabra por palabra, versículo por versículo. Se nos está revelando el Dios maravilloso que tenemos. Y el Dios maravilloso que es nuestro, porque es nuestro Dios, por voluntad de Él y por amor de Él, pero también contribuimos amándole, es un Dios de quien proviene toda gracia. Solo Dios puede tener gracia porque nosotros recibimos sin merecer. La gracia de Dios, gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Porque la gracia de Dios, versículo 11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos. Aquí ya une judíos y no judíos, de todo continente, de toda raza, de todo lugar. La gracia de Dios se ha manifestado a todos. Por eso la Biblia en algunos lugares no está permitida. Curiosamente, hay lugares que no dejan predicar con la Biblia abierta, porque dice la verdad y no quieren oír la verdad. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, esto es un resumen de todo lo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento. Dice, renunciando a todo lo que nos esclavizaba con Satanás, el rey de Egipto, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y estamos aquí leyendo esto para confirmar que Dios busca un pueblo propio. Y ese pueblo propio que el Dios Todopoderoso, que también se está definiendo en todos sus atributos, ha de tener características especiales.
celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. La autoridad de Pablo cuando dijo, silencio, voy a hablar del Dios Todopoderoso. Pues aquí ya habíamos llegado al 19, donde pues ya les había dado el territorio. Josué, el líder que los llevó a conquistar las 7 naciones en la tierra de Canaán, pues murió. Versículo 20 dice, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Jueces. Aquí resume 450 años de historia en un versículo tan breve como el versículo 20. Y vamos a hablar un poquito de los jueces, porque Pablo habló de ellos. Los jueces eran personas especiales, animados por el Espíritu Santo, para buscar la unidad de las 12 tribus. El tiempo de los jueces es desde Josué, hasta Moisés y Josué, hasta Elí y Samuel. Fueron 13 jueces notables, no los vamos a estudiar los 13, había de todo, Sansón entre ellos, juez, tenían diferentes actitudes, en algunos el Espíritu Santo se manifestaba por momentos y en otros pues tenían gran sabiduría, eran guerreros y principalmente buscaban mantener la independencia de las tribus ante los ataques de los vecinos. Nunca ha dejado de haber guerra, nunca. El libro de los jueces dentro de la literatura hebrea pues se clasificó dentro del libro de las profecías de los profetas. Y esto es importante. Pues dejamos los jueces allí. Si alguien quiere estudiar los jueces, pues vaya a Primera de Samuel 8, capítulo 8. Bueno, más bien hay un libro completo que se llama Jueces. Samuel ya habla de los reyes. Perdón, es un lapsus. Dispensen al que está dando la palabra. Hay un libro completo de jueces. Y luego ya viene Primera y Segunda de Samuel. Y allí es importante que Pablo explica cómo pasaron del tiempo de los jueces al tiempo de los reyes. Allí sí vamos a Primera de Samuel 8. Esto es muy importante. Todo esto puede suceder ante nuestros ojos. Luego digo porque como que estamos a veces recreando la historia de la iglesia. Israel pide rey, Primera de Samuel 8. Después de los jueces, dice, aconteció que habiendo Samuel, el último, bueno, el sacerdote,
Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, Abías, y eran jueces. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Digo que es importante leer porque puede suceder. Y sucede, y sucede. Los hijos pues distan mucho del ungido padre que era Samuel. Y aquí pues es caer otra vez en manos pues del rey de Egipto, ¿verdad? De Satanás, avaricia, injusticia, crueldad. Versículo 4: los ancianos de Israel se juntaron para ver a Samuel y le dijeron: tú has envejecido, tus hijos andan en malos caminos. Por tanto, constitúyenos mejor ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Vean qué triste fue este pasaje. Dios había querido un pueblo santo para él, y ser él el rey, ser él el Dios, el que se comunicara con su pueblo a través del sacerdocio. Pero resulta que el pueblo, mirando con envidia a los pueblos vecinos, que para nada tenían el llamado de Jehová, le piden a través de Samuel, le exigen que les dé un rey como los demás. Qué triste es cuando el pueblo llamado, escogido de Dios, quiere parecerse a los demás. Quiere ser gobernado con el mismo rastrero, con el mismo gobierno que los demás. Pierde su característica de pueblo especial. Y pues uno conoce el corazón de Dios, que ya lo hemos venido conociendo a través de la predicación de Pablo. Y dice, versículo 6: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: vean cómo Dios es tan, Él es Dios. No reacciona como humano, no. Los humanos somos humanos. Estamos en proceso. Dios es Dios. Dios es el autor de toda bondad y de toda verdad. Y Él no se engaña ni permite que lo engañen. Él conoce el corazón de todos los hombres. Seguramente le dijo Jehová a Samuel: ya lo sabía, ya conocía que el corazón del pueblo se había alejado de mí, ya lo sabía. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Samuel se daba, ¿verdad?, sus golpes en el pecho diciendo: ya no me quieren, ya no me obedecen. Samuel era el sacerdote. Por muchos años guió al pueblo, lo guió con certeza en sus guerras, en todas sus batallas. Y el Señor le dice a Samuel: no, no es por ti, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Esta es una de los pasajes más tristes del Antiguo Testamento. Cuando Dios abiertamente dice: este pueblo que yo he traído hasta la tierra prometida, que lo ha acompañado, me han desechado a mí, no a ti. Por eso hemos de tener misericordia, ¿verdad? Y no decir: pobre de mí, ya los discípulos no vienen, o esto o lo otro.
más bien clamar por misericordia, porque no nos desechan a nosotros los predicadores, los maestros, desechan al Señor. No te han desechado a ti, dice el Señor, me han desechado a mí. Y así le contestó a Samuel, dice, escúchalos, todo lo que piden, escúchalos. Versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, escúchalos, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El que decide dejar a Dios, pues solo tiene como opción irse al rey de este mundo, que es cruel, no tiene gracia y no lleva a ningún lado, solo a destrucción. Como había dicho el Señor, refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido el rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50 y los pondrá a sí mismo que aren sus campos, cieguen sus mieses, a que hagan sus armas de guerra y los pretechos. Tomará vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales, a sus siervos. Tomará vuestros siervos, vuestras siervas, los mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará vuestros rebaños y serán sus siervos. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey y que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Estaba tan endurecido el pueblo que dice, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a Jehová, y Jehová dijo, oye su voz y pon rey sobre ellos. Dijo Samuel a los varones, váyase cada uno a su ciudad. En este versículo, ¿verdad? Vean qué profundidad tenía de conocimiento de la palabra Pablo y cómo, pues, en Hechos 13 está dando el mensaje en Antioquía de Pisidia. Dice, versículo 20, después, como por 400 años, 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ya lo vimos, los jueces, 450 años. Luego pidieron rey, ya leímos cómo fue que pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y el Señor dijo, yo los cuidé por 450 años, ahora les doy un rey que los cuide 40 años, pero es un rey muy diferente a mí. Vamos a terminar con oración y que esta enseñanza que vamos paso a paso por instrucciones del Espíritu Santo, pues nos haga reflexionar y orar de acuerdo
a la voluntad de Dios y no la nuestra. Bendito Dios y Padre, pues aquí estamos una vez más terminando el estudio de hoy. Gracias, Señor, por todas las enseñanzas. Estamos sobrecogidos y pensativos, buscando, Señor, en la palabra, pues el camino que hemos de seguir. Hay muchas acechanzas, por lo visto, muchas formas de equivocarse, pero la palabra es fiel y nos da el camino de las promesas en donde hemos de reposar. Y vayamos esta noche con reposo a nuestras actividades, el reposo de haber creído y de haber creído en las promesas y movernos en base a las promesas, no movernos en base a las circunstancias, sino movernos en base a las promesas y el conocimiento del carácter de Dios. Cerramos pues con esta oración de gratitud, de alabanza y de exaltación a nuestro Dios Todopoderoso, el estudio y el discipulado de esta noche. Muy buenas noches. Favor de desconectarse para que el siguiente discipulado se pueda llevar a cabo. Amén. Gracias. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones, paz. Saludamos a todo el pueblo de Dios. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches.